En una época de oscuridad y opresión para el pueblo de Israel, cuando los cananeos ejercían un dominio cruel bajo el rey Jabín y su temible general Sísera, surgió una luz de esperanza en forma de una mujer extraordinaria. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy nos sumergiremos en la fascinante historia de Débora, la única mujer que ejerció como jueza sobre Israel según las Escrituras. Esta no es solo una historia de batallas y victorias, sino un poderoso testimonio de fe, valentía y liderazgo divino. En un tiempo cuando las mujeres raramente ocupaban posiciones de autoridad, Débora se alzó como profetisa, jueza y estratega militar, guiando a su pueblo hacia la libertad después de 20 años de sufrimiento. Acompáñanos en este viaje a través del libro de Jueces, capítulos 4 y 5, donde descubriremos cómo Dios utilizó a una mujer valiente y a un general reticente para lograr una victoria milagrosa contra uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo. La historia de Débora nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su género o posición social, para cumplir sus propósitos y liberar a su pueblo. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en un ciclo que se repetiría por generaciones. El libro de Jueces, en su capítulo 21, versículo 25, nos describe esta situación. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta libertad sin dirección llevó al pueblo a alejarse de los caminos de Dios. Cuando una generación fiel moría, la siguiente olvidaba las grandes obras que el Señor había hecho por sus padres. Como nos dice Jueces capítulo 2, versículo 10, «Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel». Este olvido abrió las puertas para que el pueblo se apartara del Dios verdadero. Pronto, los israelitas comenzaron a mirar a los pueblos vecinos y a desear sus dioses. En Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12, encontramos: «Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses». En los campos y colinas de Israel comenzaron a aparecer altares dedicados a dioses extranjeros como Baal y Astoret. Este abandono de los mandamientos no quedó sin consecuencias. El Señor, en su justicia, permitió que las naciones vecinas los dominaran. Jueces capítulo 2, versículo 14 nos cuenta: «Y se encendió contra Israel la ira del Señor, y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacer frente». Bajo el yugo de sus opresores, los israelitas sufrían hasta que el dolor los hacía recordar al Dios de sus padres. En su angustia clamaban, y el Señor, siempre fiel y misericordioso, escuchaba su clamor. En Jueces capítulo 2, versículo 16 leemos: «Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban». Estos jueces no eran como los que conocemos hoy. Eran líderes escogidos por Dios, con autoridad para gobernar, juzgar disputas y guiar al pueblo en batalla. 20 años habían pasado desde que Israel cayó bajo el dominio cruel del rey Jabín de Canaán. Jueces capítulo 4, versículos 1 y 2 nos relata: «Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor». Hazor era una ciudad poderosa en el norte de Israel. Desde allí, Jabín extendía su dominio sobre las tribus del norte. Su control era firme y su opresión insoportable. Pero el verdadero terror de Israel tenía nombre propio: Sísara, el general del ejército cananeo. La Biblia describe el poderío militar de este comandante en Jueces capítulo 4, versículos 2 y 3. El capitán de su ejército
era Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Estos carros de hierro eran la tecnología militar más avanzada de la época. Imagina carros de guerra con ruedas reforzadas con hierro y cuchillas en los ejes, capaces de cortar como guadañas a quien se interpusiera en su camino. Ante tal poder militar, los israelitas, con sus espadas y lanzas, poco podían hacer. El dominio de Jabín y Sísara era tan opresivo que cambió la vida cotidiana de los israelitas. En el Cántico de Débora, Jueces capítulo 5, versículos 6 y 7, encontramos: En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. La gente no podía transitar libremente por los caminos principales sin temor a ser atacada o robada. Los agricultores abandonaban sus campos, temerosos de trabajar en espacios abiertos donde quedaban expuestos a las incursiones enemigas. Las ciudades pequeñas quedaron desiertas mientras la gente buscaba refugio en lugares fortificados o escondidos. El miedo reinaba en Israel. 20 años de opresión habían quebrado el espíritu del pueblo elegido. Los cananeos saqueaban sus cosechas, robaban su ganado y tomaban a sus jóvenes como esclavos. En su desesperación, el pueblo recordó al Dios de sus padres y clamó por ayuda, como nos dice Jueces capítulo 4, versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. En medio de esta crisis, Dios respondió de una manera inesperada. No levantó a un guerrero poderoso ni a un príncipe de alguna tribu importante. En su lugar, escogió a una mujer. Jueces capítulo 4, versículo 4, nos la presenta así. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó. Débora no era cualquier mujer, era profetisa, lo que significaba que Dios le hablaba directamente y ella transmitía su mensaje al pueblo. Era la única mujer jueza mencionada en toda la Biblia, una posición que normalmente ocupaban hombres de gran valor o sabiduría. Su lugar de trabajo era simple pero conocido por todos. Jueces capítulo 4, versículo 5 nos dice: y acostumbraba sentarse bajo una palmera entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Imagina esta escena. Una palmera solitaria, quizás la única en kilómetros a la redonda, fácil de identificar para cualquiera que buscara justicia o consejo. La gente venía de todas partes para que Débora resolviera sus disputas. En un tiempo donde cada uno hacía lo que le parecía bien, ella representaba la voz de la justicia y la sabiduría. Aunque la Escritura no nos da detalles específicos de los casos que juzgaba, podemos imaginar disputas por tierras, conflictos familiares, robos y todo tipo de problemas que surgían en una sociedad sin un gobierno central fuerte. Lo que hacía especial a Débora no era solo su posición como jueza, sino su cercanía con Dios. Mientras el pueblo había olvidado al Señor, ella mantenía una comunicación constante con Él. Su sabiduría no venía de estudios o tradiciones humanas, sino directamente de Dios. Su coraje también la distinguía. En un tiempo donde los hombres de Israel temían salir a los caminos, ella ejercía su autoridad públicamente bajo una palmera a la vista de todos, incluyendo posibles espías cananeos. Débora no se escondía. Su fe en Dios le daba la fuerza para enfrentar el miedo que paralizaba a sus compatriotas. Un día, mientras Débora juzgaba bajo su palmera, recibió una revelación divina sobre cómo liberar a Israel. El plan no era suyo, sino de Dios, y debía ser ejecutado por un hombre llamado Baraque. Jueces capítulo 4, versículo 6 nos cuenta:
Ella envió a llamar a Baraque, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Baraque era un guerrero de la tribu de Neftalí, una de las más afectadas por la opresión cananea. Débora, hablando como profetisa, le transmitió la orden de Dios. Debía reunir un ejército de 10,000 hombres, específicamente de las tribus de Neftalí y Zabulón, y posicionarlos en el monte Tabor. El plan divino continuaba con una promesa. En Jueces capítulo 4, versículo 7, Débora le dice a Baraque: «Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército, de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos». Dios mismo atraería a Sísara hacia una trampa y le daría la victoria a Israel. Pero Baraque, a pesar de ser un guerrero valiente, mostró cierta inseguridad. En Jueces capítulo 4, versículo 8, responde a Débora: «Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré». Quizás desconfiaba de su propia capacidad para liderar tal misión. O tal vez quería asegurarse de que la profetisa que transmitía el mensaje de Dios estuviera presente para seguir recibiendo su guía durante la batalla. Débora aceptó acompañarlo, pero hizo una profecía que cambiaría el curso de los acontecimientos. Jueces capítulo 4, versículo 9, registra su respuesta. Ella dijo: «Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara». La victoria estaba asegurada, pero la gloria de matar al temido general cananeo no sería para Baraque, sino para una mujer. Esta profecía debió sorprender a Baraque. En aquella sociedad patriarcal, las grandes hazañas militares estaban reservadas para los hombres. Sin embargo, Dios estaba a punto de demostrar, una vez más, que Él no ve como ven los hombres. Él mira el corazón y usa a quien quiere, sin importar su género, edad o posición social. Así, bajo el liderazgo espiritual de una mujer y el liderazgo militar de un hombre que reconocía sus limitaciones, Israel se preparaba para enfrentar al poderoso ejército cananeo. La liberación estaba cerca, pero vendría de la manera más inesperada, demostrando que cuando Dios actúa, rompe todos los esquemas humanos. Baraque no perdió tiempo. Tal como el Señor había ordenado a través de Débora, comenzó a reunir a los hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. El libro de Jueces, capítulo 4, versículo 10, nos cuenta: «Y Baraque convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él». Imagina la escena. De todas las aldeas y poblados de estas tribus llegaban hombres dispuestos a luchar por su libertad. Algunos eran agricultores que habían abandonado sus campos por miedo a los cananeos. Otros, pastores, que habían visto sus rebaños diezmados por los invasores. No eran soldados profesionales como los de Sísera, sino hombres comunes que respondieron al llamado de Dios. Débora, fiel a su palabra, acompañó a Baraque en todo momento. Su presencia daba legitimidad divina a la empresa y recordaba a todos que esta batalla no era solo de Israel contra Canaán, sino del Dios verdadero contra los ídolos. Mientras subían al monte Tabor, Débora seguramente iba animando a Baraque, recordándole la promesa de Dios. La victoria estaba asegurada. El monte Tabor no fue elegido al azar. Con sus casi 600 metros de altura sobre el valle circundante, ofrecía una posición estratégica perfecta. Desde allí podían ver todo el valle de Jezreel extenderse a sus pies como un mapa vivo.
Podían observar los movimientos de Sísera sin ser detectados y preparar su ataque en el momento preciso. Es interesante notar que, según el cántico de Débora en Jueces capítulo 5, versículos 14 al 18, no todas las tribus respondieron al llamado. De Efraín vinieron los que tienen su raíz en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Baraque también Isacar se precipitó a pie en el valle. En las divisiones de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? En las divisiones de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí también en las alturas del campo. Este pasaje nos muestra que, mientras algunas tribus como Efraín, Benjamín, Isacar y especialmente Zabulón y Neftalí respondieron valientemente, otras como Rubén, Dan y Aser optaron por mantenerse al margen. Algunos tenían excusas: cuidar sus rebaños o sus barcos, pero en el fondo, el miedo a los carros de hierro cananeos probablemente pesó más que su deseo de libertad. A pesar de estas ausencias, los 10,000 hombres reunidos en el monte Tabor se preparaban para la batalla con fervor. No tenemos detalles específicos en la Biblia sobre esta preparación, pero podemos imaginar que pasaron tiempo en oración, como era costumbre en Israel antes de las grandes batallas. También debieron afilar sus armas, preparar provisiones y planear su estrategia. El contraste era claro. Por un lado, un ejército improvisado de campesinos y pastores liderados por una profetisa y un comandante dubitativo. Por otro, las tropas profesionales de Sísera con sus temibles carros de hierro. Para cualquier observador neutral, el resultado parecía obvio. Pero Dios estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Las noticias viajaban rápido en el antiguo Canaán. Los espías e informantes de Sísera no tardaron en llevarle las nuevas sobre lo que ocurría en el monte Tabor. Jueces, capítulo 4, versículo 12, nos relata: y avisaron a Sísara que Baraque, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Para Sísera, este movimiento de los israelitas no representaba una amenaza, sino una oportunidad. Después de 20 años de opresión, algunos israelitas se habían atrevido a desafiar el poder cananeo. Si los aplastaba rápida y contundentemente, sofocaría cualquier intento futuro de rebelión. El general cananeo no perdió tiempo. Con la confianza de quien ha ganado innumerables batallas, movilizó todo su poderoso ejército. Jueces capítulo 4, versículo 13, describe esta movilización. Y Sísara reunió todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo, que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. 900 carros de hierro representaban una fuerza militar impresionante para la época. Cada carro llevaba al menos un conductor y un guerrero armado con arco y lanza, y algunos incluso tenían cuchillas en los ejes de las ruedas que podían mutilar a los soldados de infantería. Además de los carros, Sísara contaba con un numeroso ejército de infantería, bien entrenado y equipado. El texto nos dice que Sísera estableció su campamento junto al arroyo de Sisón, en el valle de Jezreel. Era un lugar perfecto para desplegar sus carros, que necesitaban terreno plano para maniobrar eficazmente. Desde allí podía observar el monte Tabor y planear su ataque. La confianza de Sísera en su superioridad militar era absoluta. Durante
20 años, ninguna fuerza en Canaán había podido resistir el poder de sus carros de hierro. Los israelitas, con sus armas rudimentarias, serían aplastados como tantos otros antes que ellos. El cántico de Débora sugiere que Sísera y sus tropas incluso se jactaban de la victoria antes de la batalla, anticipando el reparto del botín. En Jueces capítulo 5, versículo 30, leemos lo que podría haber sido la conversación entre los soldados cananeos. No han hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. ¡Qué arrogancia! Ya estaban decidiendo qué harían con las mujeres israelitas capturadas y quién se quedaría con los mejores vestidos como parte del botín. No tenían la menor duda del resultado, y humanamente hablando, tenían razón para estar confiados. Pero olvidaban un factor decisivo. El Dios de Israel. Desde lo alto del monte Tabor, Débora y Baraque podían ver el imponente ejército cananeo desplegado en el valle. Los carros de hierro formaban líneas ordenadas, listos para avanzar y aplastar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlos. Para muchos de los israelitas, la vista debió ser aterradora. Pero Débora sabía que era el momento preciso que Dios había elegido. Con voz firme y llena de fe, Débora dio la orden que cambiaría el curso de la historia. Jueces capítulo 4, versículo 14, registra sus palabras. Entonces Débora dijo a Baraque: «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti?». Esta era más que una orden táctica, era una declaración profética. Dios ya había entregado a Sísara en manos de Israel. La victoria estaba asegurada antes de que comenzara la batalla. Impulsado por las palabras de Débora, Baraque tomó la decisión más audaz posible desde un punto de vista militar: descender del monte con sus 10,000 hombres para enfrentar directamente al ejército cananeo en el valle. La Escritura nos cuenta en el mismo versículo: «Y Baraque descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él». En términos puramente humanos, esta decisión parecía suicida. Los carros de hierro tenían todas las ventajas en terreno plano, donde podían maniobrar libremente y cargar contra la infantería. Pero Dios tenía otros planes. De repente, algo extraordinario ocurrió. Aunque los detalles específicos no se mencionan en Jueces 4, el cántico de Débora en Jueces capítulo 5, versículo 4, nos da una pista. «Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los chitum, cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas». Y el versículo 21 añade: «Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón». Estas referencias poéticas sugieren que Dios envió una poderosa tormenta justo cuando la batalla estaba por comenzar. El cielo se oscureció, los truenos resonaron y la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre el valle de Jezreel. En poco tiempo, el suelo seco se convirtió en un lodazal profundo, y el arroyo de Sisón, normalmente tranquilo, se transformó en un torrente embravecido. Este cambio repentino en el clima alteró completamente el equilibrio de fuerzas. Los carros de hierro, el arma principal y el orgullo de Sísera, se convirtieron en su mayor debilidad. Las pesadas ruedas se hundían en el barro, haciendo imposible maniobrar. Algunos carros quedaron completamente atascados, mientras que otros trataban desesperadamente de moverse en el terreno fangoso. Baraque y sus hombres, que descendían a pie desde el monte, tenían ahora una ventaja inesperada. Podían moverse más fácilmente que los carros, y sobre todo contaban con la sorpresa y el impulso de su carga descendente. La Biblia describe el resultado en términos simples pero poderosos.
Jueces capítulo 4, versículo 15 dice: Y el Señor quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Baraque, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. La palabra hebrea traducida como quebrantó implica una derrota total y repentina. No fue un largo combate con resultado incierto, sino una victoria rápida y decisiva. El poderoso ejército cananeo, que momentos antes se jactaba de su fuerza, ahora estaba en completo desorden. Los soldados de Sísera entraron en pánico. Atrapados en el barro, atacados por los israelitas y con la naturaleza misma en su contra, comenzaron a huir en todas direcciones. Muchos ni siquiera tuvieron tiempo de sacar sus espadas antes de ser alcanzados por los israelitas. El río Cisón, ahora convertido en un torrente furioso por la lluvia, se convirtió en otra trampa mortal para los cananeos. Jueces capítulo 5 versículo 21 nos da esta vívida imagen. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Muchos cananeos en su desesperada huida intentaron cruzar el río y fueron arrastrados por la corriente. Baraque, ahora plenamente confiado en la promesa divina, persiguió sin descanso a los cananeos en fuga. Jueces capítulo 4, versículo 16 nos cuenta: Mas Baraque siguió a los carros y al ejército hasta Jaroset-Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. El ejército que durante 20 años había aterrorizado a Israel quedó completamente destruido en un solo día. Esta victoria milagrosa demostraba claramente que no fue el poder militar de Israel lo que decidió la batalla, sino la intervención directa de Dios. Mientras su ejército era aniquilado, Sísera, el temido general cananeo, huyó para salvar su vida. Es notable cómo la Biblia captura este momento de humillación para quien había sido el terror de Israel durante 2 décadas. Jueces capítulo 4 versículo 15 nos dice simplemente: Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Imagina la escena. El poderoso comandante, acostumbrado a dirigir batallas desde su imponente carro, ahora corría desesperadamente por el barro, solo y aterrorizado. Su única preocupación era alejarse lo más posible del campo de batalla y de Baraque, que perseguía incansablemente a los cananeos fugitivos. En su huida, Sísara tomó una dirección que lo llevaría hacia un destino inesperado. Jueces capítulo 4 versículo 17 nos cuenta: Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín rey de Azor y la casa de Eber-Seneo. Los ceneos eran un pueblo nómada que mantenía relaciones amistosas tanto con los israelitas como con los cananeos. Eber, uno de sus jefes, se había separado del resto de los ceneos y había establecido su campamento cerca de Quedes, en territorio de Neftalí. Su posición neutral le permitía mantener buenas relaciones con ambos bandos del conflicto. Sísara sabía esto y, en su desesperación, buscó refugio en el lugar donde creía estar a salvo. Llegó exhausto a la tienda de Jael, esposa de Heber, esperando encontrar allí protección. La presencia de Jael sola en la tienda no le preocupó, ya que en aquella cultura las mujeres no representaban una amenaza militar. Lo que ocurrió a continuación está relatado con detalle en Jueces capítulo 4, versículos 18 al 20. Y saliendo, Jael a recibir a Sísara le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Jael actuó con gran astucia.
Aparentando hospitalidad, invitó a Sísara a entrar en su tienda y lo cubrió con una manta, ocultándolo de posibles perseguidores. Cuando él pidió agua para calmar su sed, ella fue más allá y le ofreció leche, una bebida reconfortante que además le ayudaría a conciliar el sueño más rápidamente. El detalle de volver a cubrirlo después de darle de beber muestra una actitud maternal que seguramente tranquilizó al fugitivo. Sísara, agotado por la batalla y la huida, y confiado en la aparente hospitalidad de Jael, pronto se sumió en un profundo sueño. Sus últimas palabras a Jael fueron instrucciones para que negara su presencia si alguien preguntaba por él. Lo que sucedió después cambió el curso de la historia y cumplió la profecía de Débora. Jueces, capítulo 4, versículos 21 y 22, nos relata: pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Baraque a Sísara, Jael salió a recibirle y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. La estaca que Jael utilizó probablemente era una de las grandes clavijas que se usaban para fijar las tiendas al suelo. Con determinación y fuerza, Jael atravesó las sienes de Sísara mientras dormía, clavando la estaca en la tierra. La muerte fue instantánea para el temido general. ¿Por qué Jael, esposa de un hombre que mantenía buenas relaciones con los cananeos, decidió matar a Sísara? La Biblia no nos da sus motivaciones exactas, pero podemos inferir que Jael, aunque vivía entre los cananeos, se identificaba más con el pueblo de Israel y su Dios. Tal vez había sido testigo de las crueldades cometidas por Sísara contra los israelitas y vio la oportunidad de liberar al pueblo de su opresor. O quizás simplemente Dios puso en su corazón el valor para cumplir su propósito divino. Lo cierto es que, cuando Baraque llegó persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le mostró al enemigo que buscaba, ya muerto. La profecía de Débora se había cumplido: en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Jueces 4:9. La gloria de matar al principal enemigo de Israel no fue para Baraque, el valiente guerrero, sino para Jael, una mujer aparentemente indefensa. Este episodio es celebrado en el Cántico de Débora como un acto heroico. Jueces, capítulo 5, versículos 24 al 27 dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Seneo, entre las mujeres sea bendita en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara. Hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. A sus pies se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó, cayó. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La muerte de Sísara marcó el fin definitivo del poder cananeo sobre Israel. El temido general, que había sembrado el terror durante 20 años, encontró su fin de la manera más inesperada, a manos de una mujer en un momento de aparente seguridad. Así, Dios demostró una vez más que puede usar a los más improbables instrumentos para cumplir sus propósitos. La muerte de Sísara y la destrucción de su ejército marcaron el comienzo del fin para el reino cananeo de Jabín. La Biblia nos cuenta en Jueces capítulo 4, versículos 23 y 24. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. La victoria no fue solo un éxito militar momentáneo,
sino el inicio de un proceso que llevaría a la completa liberación de Israel del yugo cananeo. Después de la batalla del valle de Jezreel, los israelitas ganaron confianza y fuerza. Gradualmente, fueron recuperando territorios y expulsando a los opresores, hasta que finalmente el poder de Jabín quedó completamente destruido. El resultado más inmediato y significativo de esta victoria fue un largo periodo de paz para Israel. Jueces capítulo 5, versículo 31 concluye: Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. 40 años de paz representaban casi 2 generaciones. Durante este tiempo, los israelitas pudieron reconstruir sus vidas, cultivar sus campos sin temor y criar a sus hijos en libertad. Las rutas comerciales volvieron a ser seguras, las aldeas abandonadas fueron repobladas y la prosperidad regresó a la tierra. Uno de los legados más duraderos de esta victoria fue el Cántico de Débora, registrado en Jueces capítulo 5. Este poema, considerado por muchos estudiosos como uno de los textos más antiguos de la Biblia, celebra la victoria y honra a todos los que participaron en ella. Con lenguaje vívido y apasionado, el cántico narra los detalles de la batalla, alaba a las tribus que respondieron al llamado y critica a las que se abstuvieron, y exalta la valentía de Jael. El cántico comienza con estas palabras en Jueces, capítulo 5, versículos 1 y 2. Aquel día cantó Débora con Baraque, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor. Es un himno de agradecimiento a Dios y de reconocimiento a todos los que participaron voluntariamente en la liberación de Israel. A través de este cántico, Débora no solo celebra la victoria, sino que también interpreta teológicamente los acontecimientos. Para ella, lo ocurrido no fue simplemente una batalla entre naciones, sino una manifestación del poder de Dios en favor de su pueblo. La victoria no se debió a la fuerza militar de Israel, sino a la intervención divina que utilizó incluso a los elementos naturales como la lluvia y el río para derrotar al enemigo. Débora misma es recordada con gran honor en este cántico. En Jueces capítulo 5, versículo 7, se la describe como Madre en Israel, un título que refleja no solo su autoridad como jueza, sino también su papel protector y orientador para todo el pueblo. Débora no era solo una líder política o militar, era una figura maternal que cuidaba y guiaba a Israel como una madre cuida a sus hijos. La historia de Débora y Baraque, de Jael y Sísara, se convirtió en un relato emblemático para las futuras generaciones de israelitas. Era un recordatorio de cómo Dios puede usar a personas improbables, una mujer en una sociedad patriarcal, un líder dubitativo, una extranjera aparentemente inofensiva para realizar grandes hazañas y liberar a su pueblo. Esta narrativa también enseñaba importantes lecciones sobre el liderazgo. Débora ejemplificaba un liderazgo basado no en la fuerza física o el poder político, sino en la sabiduría, la fe y la cercanía con Dios. Baraque mostraba que incluso un líder con dudas puede lograr grandes cosas si se somete a la guía divina. Y Jael demostraba que el valor y la determinación pueden manifestarse en las circunstancias y personas más inesperadas. Para el pueblo de Israel, la victoria sobre Sísara y Jabín reforzaba su identidad como pueblo elegido de Dios. A pesar de sus frecuentes infidelidades, el Señor no los había abandonado. Cuando clamaron en su angustia, Él respondió enviándoles líderes capaces y luchando por ellos contra sus enemigos. Esta certeza de la fidelidad divina les daba esperanza para enfrentar futuros desafíos.
El legado de Débora perduraría en la memoria colectiva de Israel como un testimonio de que Dios puede usar a cualquiera, hombre o mujer, fuerte o débil, seguro o dubitativo, para cumplir sus propósitos y liberar a su pueblo. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Has descubierto algo nuevo sobre el poder de Dios y su fidelidad con su pueblo? Espero que estas enseñanzas te acompañen durante tu semana y te animen en tus propias batallas. Si este video te ha bendecido, te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. A veces, una simple historia bíblica puede ser justo lo que otra persona necesita para encontrar valor y confianza. Y si quieres seguir descubriendo más historias bíblicas explicadas de manera clara y fiel a las Escrituras, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos relatos como este que nos muestran el amor y el poder de Dios a través de la historia. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video con otra fascinante narrativa bíblica que seguramente fortalecerá tu fe.